Me llamo Lorena y tengo 28 años. El departamento estaba oscuro. Solo entraba la luz anaranjada del poste de la calle a través de las cortinas que yo misma había cosido. El monitor del bebé zumbaba suavemente y en algún lugar de la cocina una botella chocó contra la encimera. Después vino el golpe. Vidrio reventando contra el piso de la cocina. Un sonido que me cortó la respiración. Apreté al bebé contra mi pecho. Nicolás se movió entre sueños con un quejido diminuto. Y entonces apareció Marcos en la puerta, con los ojos encendidos por algo que no era cariño, algo que olía a tequila barato y a una rabia que llevaba meses creciendo. Ahí estás, dijo con la voz baja pero temblando. Pensaste que podías esconderte de mí. 3 años antes, el aire de Puebla todavía guardaba el olor a tierra mojada que me persigue en los sueños. Yo tenía 22 años cuando llegué a Denver, Colorado, con una maleta de tela, una beca parcial para el programa de artes escénicas del colegio comunitario y la creencia terca de que una muchacha de rancho podía construir algo propio en una ciudad que nunca la esperó. Durante el día trabajaba en una panadería artesanal cerca del teatro comunitario, enrollando conchas y cuernos entre ensayos, siempre oliendo a pan dulce y a polvo de escenario. Una tarde de septiembre, estaba limpiando las mesas cuando un hombre entró llevando de la mano a una niña pequeña. Marcos Estrada parecía ligeramente fuera de lugar con su uniforme de guardia de seguridad, alto y callado, con una expresión cansada pero amable. La niña, su sobrina de 6 años, apretaba un volante arrugado de la función infantil del teatro comunitario. Se agotaron los boletos, le dijo él suavemente, arrodillándose. Vendremos a la próxima, princesa. Escuché la decepción en la voz de la niña y algo dentro de mí, la misma parte blanda que me hizo amar el teatro, no pudo dejarlo pasar. Me acerqué al encargado de la taquilla que conocía de mis ensayos nocturnos y le susurré algo. 5 minutos después, Marcos y la niña se deslizaban en 2 asientos de la última fila, sonriendo mientras se apagaban las luces. Después de la función, Marcos me esperó en la puerta, la niña dormida sobre su hombro. No tenías que hacer eso, dijo. Te debo una. No me debes nada, respondí, acomodándome el cabello detrás de la oreja. Todo el mundo merece un poco de magia de vez en cuando. Así empezó todo. Al día siguiente, encontré un clavel envuelto en papel sobre el mostrador de la panadería con una nota, para la mujer que cree en la magia. Marcos empezó a pasar después de sus turnos, siempre educado, siempre preguntando por mis ensayos. Escuchaba cuando yo hablaba de mis obras favoritas, de mudarme algún día a Nueva York o a Chicago. Me dijo que yo le recordaba algo real en un mundo que había olvidado cómo sentir. Nuestra primera cita fue una caminata por la orilla del río Platte. Trajo café en termos y miramos las luces temblar sobre el agua. Marcos parecía diferente a los otros hombres que había conocido. Tranquilo, firme, el tipo de hombre que nota las cosas pequeñas. Las semanas se convirtieron en meses. Me traía cena entre ensayos y esperaba en el vestíbulo del teatro con un orgullo callado. Me decía que yo era lo único auténtico en su vida. Le creí. Para el invierno, no podía imaginar un futuro sin él. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que pasó después cambió todo. Nos casamos en el juzgado del condado de Denver un martes de marzo. La ceremonia duró menos de 10 minutos. Sin música, sin ramo, solo 2 firmas y el olor a café pegado a mi abrigo. Marcos dijo que no tenía sentido gastar dinero en una boda cuando podíamos ahorrar para un lugar propio. Estuve de acuerdo. Pensé que la sencillez significaba madurez, que el amor no necesitaba testigos para ser real. Rentamos un departamento pequeño cerca del centro. No era mucho, paredes delgadas, alfombra vieja, una ventana que no cerraba bien. Pero lo decoré con cortinas de segunda mano y programas enmarcados de mis funciones. De noche, ensayaba mis líneas en voz baja mientras Marcos se quedaba dormido en el sofá. Sentía algo doméstico que nunca había conocido. Ordinario pero cálido. Las primeras grietas aparecieron despacio. Marcos empezó a hablar menos. Su sonrisa se acortó. Sus ojos se perdían cuando yo mencionaba el teatro o mis sueños de actuar profesionalmente. No necesitas perseguir todo eso, me dijo una noche. Tenemos una buena vida aquí. No hubo peleas. Todavía no. Solo una monotonía silenciosa ocupando el espacio donde antes había risas.
Me dije que era normal, que todas las parejas caen en rutina. Después llegó la prueba de embarazo. 2 líneas azules sobre el mostrador del baño. Me temblaron las manos. Reí entre lágrimas. Esperé a que Marcos llegara, ensayando en mi cabeza cómo decírselo. Cuando entró por la puerta, oliendo a aire frío y café nocturno, lo encontré en la cocina. Marcos, vamos a tener un bebé. Se quedó inmóvil. El silencio se estiró demasiado. ¿Un bebé?, repitió sin emoción. Sus ojos no se iluminaron como yo había imaginado. Se quedaron fijos, vacíos y calculadores. ¿De verdad crees que podemos pagarlo ahora mismo? Las palabras cayeron como agua helada. Pensé que te alegrarías. ¿Alegrarme? Rió brevemente, amargamente. Trabajas medio tiempo en un teatro que apenas paga el mínimo, y yo hago turnos dobles solo para cubrir la renta. ¿Cómo exactamente crees que funciona esto, Lorena? A partir de ese momento, el sarcasmo se convirtió en crueldad. Cada comida era una queja. Cada gasto, un sermón. A lo mejor tu familia puede mandar más frijoles desde Puebla, decía burlándose. Para eso son buenos, ¿no? Tierra y trabajo pesado. Cuando mis padres, Refugio y Carmen, escucharon la noticia, me ofrecieron regresar a casa hasta después del parto. La voz de mi padre era firme pero preocupada. No tienes que quedarte ahí, hija. Tú y ese bebé siempre tendrán un lugar aquí. Pero rechacé la oferta. Necesito creer que va a cambiar, dije en voz baja. La verdad era que no soportaba la idea del fracaso, de ser otra muchacha de pueblo que regresó a casa cuando la vida se puso difícil. Mi padre vino a visitarme semanas después. Su camioneta vieja se estacionó frente al edificio cargada de cajas, conservas hechas por mi madre, cobijas tejidas a mano y un sobregrueso guardado en su chamarra. Me abrazó fuerte en la puerta. Noté que observó las ojeras en mi cara, pero no dijo nada. Sacó el sobre y lo puso sobre la encimera. Esto es de la venta de la parcela del norte. No es mucho, pero te dará un inicio. Úsalo para algo que sea tuyo. Cuando Marcos vio el dinero, su cara se iluminó por primera vez en semanas. Con esto podríamos dejar de rentar, dijo emocionado. Me llevó al este de la ciudad, cerca de las vías del tren. Se detuvo frente a un dúplex deteriorado con la pintura descascarada y un columpio oxidado en el patio. Era de mi abuela. Se fue a un asilo el año pasado. Mis padres dicen que podemos quedárnoslo si lo arreglamos. Miré las escaleras rotas, el porche hundido, las ventanas manchadas. Por dentro olía a humo y polvo. Las paredes estaban amarillas, el fregadero oxidado y cada ventana silbaba con el viento. Pero vi más que deterioro. Vi posibilidad. Solo necesita cariño, dije suavemente. Durante semanas, ese dúplex se convirtió en mi proyecto. Raspé mugre de las paredes. Tallé los pisos hasta que me dolían las manos. Elegí colores de pintura en la sección de ofertas. El dinero de mi padre pagó todo, los electrodomésticos nuevos, la plomería, la puerta de entrada que Marcos insistió en reemplazar. Cuando los trabajadores terminaron, el lugar parecía otro. Las paredes brillaban, el aire olía a pintura fresca y la luz entraba por ventanas impecables. Pero un domingo por la mañana, mientras yo acomodaba la habitación del bebé, escuché a Marcos hablar por teléfono en la otra habitación. Sí, mamá, ya quedó. Mi departamento quedó increíble. Te mando fotos cuando ponga los muebles nuevos. Mi departamento. La frase me golpeó como una bofetada. Me quedé inmóvil con una cobija doblada en las manos. No dije nada cuando colgó. Solo sonreí cuando pasó junto a mí, fingiendo no haber escuchado. Nicolás nació en invierno. Cuando Marcos lo vio por primera vez, lo miró largamente con una expresión ilegible. Después murmuró casi para sí mismo, ni siquiera se parece a mí. A partir de ese día, las acusaciones comenzaron. Es curioso que no tenga ninguno de mis rasgos. Siempre fuiste muy amigable con esos tipos del teatro. Eres una actriz manipuladora, Lorena, siempre montando un espectáculo. La noche que me fui, el departamento estaba oscuro. Marcos apareció borracho en la puerta. Me acusó de haberlo engañado, de usar al bebé para atraparlo, de robarle su casa.
Cuando levantó la mano como para agarrarme el brazo, algo dentro de mí cambió. El temblor desapareció. Me enderecé, lo miré a los ojos y le dije con voz baja pero clara: si alguna vez me tocas a mí o a mi hijo, te vas a arrepentir. Entonces lárgate, gritó detrás de mí mientras yo caminaba por el pasillo con Nicolás contra mi pecho, los pies descalzos sobre el linóleo frío. No te molestes en regresar. No miré atrás. Llamé a mi padre desde el estacionamiento con las manos temblando. Papá, ya no puedo quedarme aquí. Mi padre no hizo preguntas. Salgo en la mañana, dijo simplemente. Al amanecer, la camioneta de refugio se detuvo frente al edificio. Me abrazó sin hablar. Su camisa de franela olía a tierra y alfalfa. Miró el departamento renovado, los electrodomésticos brillantes, las paredes pintadas, la puerta nueva. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó. Asentí. ¿Con mi dinero? Cada centavo. Su mandíbula se tensó. Entonces nos lo llevamos. Si él te quitó todo, nosotros recuperamos lo nuestro. En una hora, 2 hombres que le debían favores a mi padre llegaron en una camioneta polvorienta. Nadie habló mucho mientras trabajaban. Los gabinetes nuevos cayeron primero. Después la estufa. Después la lavadora y secadora. Desenroscaron las lámparas. Arrancaron el espejo del baño. Hasta quitaron la perilla de bronce de la puerta principal. Para la tarde, el departamento parecía un esqueleto. Paredes desnudas, marcos de madera expuestos, contornos pálidos donde alguna vez hubo cuadros. Marcos regresó esperando encontrarme llorando en el sofá, suplicándole otra oportunidad. Cuando abrió la puerta y vio el silencio hueco, el departamento vaciado hasta los huesos, se quedó inmóvil. Lorena. Su voz rebotó contra las paredes desnudas y regresó más pequeña. Recorrió cada habitación sin encontrar nada. Ni ropa, ni juguetes, ni cuna. La habitación del bebé era solo 4 paredes vacías y un foco colgando del techo. Marcó mi número. La llamada fue directo a buzón de voz. Intentó otra vez, y otra, hasta que el mensaje finalmente dijo: este número ya no está disponible. Llamó a su madre. Se fue, le dijo. Se llevó todo. Hasta la perilla de la puerta. Su madre respondió con veneno: te lo dije. Esa muchacha de rancho era una interesada. Marcos quiso creer eso. De verdad quiso. Pero parado en medio del departamento destripado, la verdad lo presionaba como el aire frío que entraba por los marcos vacíos. Cada mueble, cada accesorio, cada azulejo había sido pagado con el dinero de los padres de Lorena. Las paredes todavía olían a la pintura que ella había elegido. No había robado nada. Simplemente se llevó lo que siempre fue suyo. 5 años después, las luces de Denver brillaban suaves y doradas contra el atardecer invernal. La marquesina del teatro comunitario decía: la casa de Bernarda Alba, protagonista, Lorena Vega. Dentro, el murmullo del público se mezclaba con el crujido de las butacas y el olor familiar del escenario. En el camerino, Lorena estaba frente al espejo, enmarcada por bombillas cálidas. La mujer que le devolvía la mirada no era la muchacha asustada que había corrido descalza con un recién nacido en los brazos. Su cabello era más corto ahora, con reflejos cobrizos. Su postura irradiaba una confianza silenciosa, del tipo que solo viene de sobrevivir tormentas y aprender a respirar después. El toquido pequeño de Nicolás interrumpió el momento. Mamá, llamó suavemente. Lorena abrió la puerta y lo encontró parado con su camisa bien planchada, sosteniendo un ramo de margaritas. La abuela me ayudó a escogerlas, dijo con los ojos brillantes de orgullo. Se arrodilló y le besó la frente. Eres mi amuleto de la suerte. ¿Estás nerviosa?, preguntó él. Negó con la cabeza suavemente. Ya no. En el auditorio, Refugio y Carmen estaban sentados en la primera fila, con las manos entrelazadas y los rostros llenos de un orgullo que no cabía en palabras. Refugio se inclinó hacia Carmen. Lo logró, susurró. De verdad reconstruyó todo desde cero. Las luces se apagaron. La música empezó. Detrás del telón, Lorena tomó su marca. Su corazón latía firme, no por nervios, sino por propósito. El director de escena dio la señal. Y cuando el telón empezó a subir,
La luz familiar del teatro le bañó la cara. Por un momento, se quedó ahí parada en el resplandor, los aplausos creciendo desde las filas oscuras más allá de las candilejas. Vio las figuras que amaba, su hijo sentado muy derecho en su butaca, sus padres sonriendo. Y no sintió ni un rastro de amargura. Ninguna sombra del hombre que alguna vez la llamó insignificante. Solo gratitud. Solo paz. Su venganza nunca fue destrucción. Fue este momento. De pie, libre, entera. Una vida reconstruida no desde la rabia, sino desde el amor. Y cuando entregó su primera línea, su voz llenó la sala con un poder tranquilo. Cada palabra cargaba más que el personaje que interpretaba. Cargaba la historia de quien se había convertido. Cuando cayó el telón final, los aplausos subieron como una ola. Lorena hizo una reverencia profunda, su mirada encontrando la cara orgullosa de Nicolás entre el público. Él agitó ambas manos en el aire, con una sonrisa amplia y sin miedo. Por primera vez en años, ella se sintió completa. Porque la verdadera venganza no es devolver el golpe. Es convertirte en la persona que ellos juraron que nunca podría ser. Si esta historia te impactó, suscríbete y deja tu comentario. ¿Alguna vez reconstruiste tu vida desde cero después de que alguien intentó destruirte? Cuéntamelo abajo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Nos vemos en la próxima historia.